Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo dulce de papaya, o de lechosa, o fruta bomba, o mamón, o como lo quiera llamar. Este dulce es originario de Venezuela, que ellos le llaman lechosa, y es muy típico para celebrar las fiestas de Navidad. Pero yo soy de Honduras, es un país tropical, y esta fruta tan nutritiva y tan deliciosa la tenemos disponible todo el año. Bueno, en la casa de mi mamá y de mi papá se desayuna con papaya los 365 días del año. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una papaya verde, esta pesa 3,5 libras. 3 tazas de azúcar, aquí la dividí en 1,5 tazas de azúcar blanca y 1,5 tazas de azúcar morena, porque no quiero que me quede muy oscura. Me gusta ese color ámbar que va a tener. 2 cucharadas de bicarbonato de soda. No es polvo de hornear, sino que es bicarbonato de soda, recuérdelo. 3 rajitas de canela y 10 palitos de clavos de olor. Esto es la receta original. Pero yo le quiero agregar, para darle un sabor más rico, una cucharadita de vainilla y 1/4 cucharadita de sal para que no me empalague. Si usted vive en Honduras, en vez de bicarbonato de soda puede usar la cal, pero aquí yo no lo encuentro. Es un producto que usan en las construcciones. Pero si el lugar donde vive es bien caliente, puede ponerla todo el día en el sol después de partirla y el siguiente día la cocina. Y no va a necesitar ni la cal ni el bicarbonato de soda. Lo primero que vamos a hacer es cortar los extremos de la papaya. Ya la tengo bien lavadita. La voy a partir en 4 partes largas. Vamos a quitarle las semillas y todas estas membranitas que unen la fruta con la semilla. Ahora ya las tengo bien limpitas y lavaditas. Como usted sabe, tiran un poquito de leche y por eso le llaman lechosa. Ahora la vamos a pelar con un pelador de este que usamos para pelar papas, para pelar verduras. Mire qué peladita me quedó. Entonces ahora la vamos a partir del tamaño que usted elija. Puede hacerlo delgadita, pero yo prefiero hacerlo del tamaño de como de un dedo. ¿Por qué? Porque al echarle el bicarbonato de soda, esta parte de encima va a quedar como crocante y la parte del centro va a quedar bien tierna, bien suavecita. Entonces por eso me gusta partirla un poco más gruesa. Es increíble la cantidad de nutrientes que tiene esta fruta. Es como dicen, es bendita. Puede ver aquí, lo reservo. Lo mismo voy a hacer con los otros 3 pedazos. Recuerde que puede hacerlos en pedazos pequeños, como de este tamaño, larguitos, o de este tamaño. Yo lo voy a hacer de este tamaño y de este. Son mis favoritos. Aquí tengo mi papaya cortada y peladita. Entonces le voy a agregar agua helada hasta que esté lleno el tazón, que cubra toda la papaya. Le agrego las 2 cucharadas de bicarbonato de soda. La mezclo bien y lo voy a dejar reposando por 30 minutos. A los 15 minutos lo voy a venir a mover un poquito. Lo de abajo lo paso para arriba
O sea, que se mezcle bien el bicarbonato. Así que nos vemos en 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora vamos a enjuagar con agua fría por 3 veces esta papaya. Lo más fría que pueda. Aquí tengo mi papaya bien lavadita 3 veces. Bueno, aquí tengo la papaya lista para cocinarla. No se preocupe porque la ve llena, pero tiene tanta agua que poco a poco se va a ir reduciendo. Le agrego el azúcar. No le agregue agua porque la papaya tiene suficiente agua. También puede usar panela, el dulce de su preferencia, e incluso también puede usar azúcar de dieta. Por aquí metemos nuestras canelas, el poquito de sal, todos los ingredientes y la vainilla. Lo vamos a poner al fuego. Al principio a temperatura alta, pero cuando empiece a como a hervir, le bajamos a temperatura media por 1 hora. De vez en cuando tiene que estarlo moviendo, yo les aviso. Puede escuchar que ya está como hirviendo. Obvio, no hay agua, pero se siente que ya está caliente la olla. Entonces le bajo a temperatura media y lo tapo. Dentro de un momento regresamos. Pasaron 15 minutos, puede ver, pareciera que le hubiera echado agua, pero es la misma papaya que está tirando su agua y ya empieza a hacerse el almíbar. Así que seguimos esperando. Puede ver cómo se está cocinando en su propio líquido. Entonces, a veces cuando hace mucha burbuja se me rebalsa, entonces lo voy a poner así un poquito destapado para que no se me caiga el jugo. Pasaron 30 minutos, miren la cantidad de agua que tiene. Entonces creo que voy a necesitar más de 1 hora porque esta agua se tiene que convertir en un jarabe. Y la papaya va a seguir botando más agua. Ya pasó la hora. Ahora puede ver que el jarabe o el almíbar, como le quiera llamar, o el sirope, ya está el color que me gusta, un color ámbar. Pero la papaya no ha agarrado suficiente color. Entonces lo voy a dejar 30 minutos más. Y nos vemos en 30 minutos. Ok, my friends. Pasó 1 hora y media. Apago la estufa. Espero que se me enfríe. Y lo vamos a servir y después probarlo. Mis amigos, ya tengo listo mi dulce de papaya. Vamos a ver las diferentes formas en que podemos comerlo. Un poquito nomás, un poquito. Solo para muestra un botón. My friends, les cuento que en Honduras simplemente lo comemos sencillo, así. Puede ver lo tostadito, lo crujiente encima, y en el centro está lo cremosito. Si va a un restaurante puertorriqueño, se lo van a servir con quesito, cualquier clase de queso. Y si va a un restaurante cubano, se lo van a servir con helado, ice cream. Usted elige la forma en que se lo quiere comer. Todo el año tenemos papayas en los lugares tropicales. Así que vamos a disfrutar de estos postres. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.